vamos a empezar a conversar sobre los tópicos que nos corresponden esta noche, que son verdaderamente breves. Fíjense que a manera de vocación, como solemos practicar, traigo a cuenta que los tópicos que hemos abordado en las últimas clases se refieren a los modos de adquirir la propiedad. Ya señalamos, y probablemente suene trillado y para ustedes cansado y aburrido, pero quizás sea más para ubicarme yo que ustedes. Los modos de adquirir el dominio, recordarán, son todos aquellos sucesos o eventos que al producirse generan la propiedad en una persona. Yo recuerdo que traje a cuenta la circunstancia de que si alguien compraba un billete de lotería y se ganaba un premio, ese es un modo de adquirir la propiedad. Una persona no era propietario y luego de acontecido el sorteo de la lotería ya tiene un bien o tiene dinero. O si una persona fallece y designa heredero a su hijo, pues su hijo con el suceso de la muerte se convierte en propietario y ese es un modo de adquirir la propiedad. Señalamos oportunamente que los modos de adquirir la propiedad son de dos categorías: modos originarios y modos derivativos. Los originarios son aquellos que hacen surgir la propiedad por vez primera. Y señalamos que los derivativos, por el contrario, son los que transmiten la propiedad preexistente. Abordamos con relativo detalle, con alguna prolijidad, los modos originarios. Señalamos que, por antonomasia, el modo originario de adquirir la propiedad es la actividad creadora del hombre. Ejemplificamos con un escultor, con un pintor, con un artesano que construía muebles. Cuando esas personas transmiten por la vía onerosa o por la vía de la donación sus creaciones, esa segunda instancia es un modo derivativo. La creación es un modo originario y la transmisión es un modo derivativo. Sobre los modos originarios examinamos en primer lugar la actividad creadora del hombre, luego la ocupación con sus tres casos, el relativo al hallazgo de tesoros, el que concierne a los bienes mostrencos y el relativo a la caza y la pesca. Luego analizamos la accesión con sus tres supuestos de inmueble a inmueble, abulsión, aluvión, mutación de cauce y formación de isla. De mueble a inmueble es edificación, plantación y siembra. Y finalmente hablamos de la accesión de inmueble, de mueble a mueble, en donde está la adjunción o conjunción, la especificación y la confusión, mezcla o conmixción. Y el último tema que abordamos fue la usucapión. Yo recuerdo que para ejemplificar la situación, invocamos un relato de una persona que se adentraba en las montañas y que ahí aparecía un misterioso personaje que le vendía 10 manzanas y que, como no tenían ni papel para redactar el contrato, habían encontrado uno tirado y ahí lo redactan. Y al cabo de 15 años el personaje acude a solicitar un préstamo a un banco y en el banco le dicen que él no es propietario sino poseedor, y visita a un abogado y el abogado le dice que para convertir su posesión en propiedad es menester adecuar su conducta a lo que dispone el artículo 620 del Código Civil, que esté amparada en justo título, que la posesión sea continua, pública, pacífica y por el tiempo establecido por la ley. Como cumplen los requisitos, le expiden su título supletorio. Eso fue lo último que hablamos. El día de hoy vamos a abordar el tema que concierne a los modos derivativos de adquirir la propiedad. Y como ya hicimos una espera prolongada, vamos a traer a la vista nuestro temario.
Bueno, yo creo que ya tenemos a la vista nuestro temario. Sí lo están viendo, ¿verdad? Efectivamente, licenciado. Efectivamente, licenciado. Muy amables, muchas gracias. Bueno, ya hicimos una referencia al último tópico que abordamos en el capítulo de la evocación. Creo que lo agotamos hablando de la usucapión, recordando, mejor dicho, la usucapión y el procedimiento para convertir la posesión en propiedad. Y hicimos ahorita, hace unos minutos, una remembranza del artículo 620 del Código Civil que relaciona que para que la posesión se convierta en dominio es menester contar con un justo título, con una posesión continua, pública y pacífica, y por el tiempo establecido por la ley, que en el caso de los inmuebles son 10 años. Ahora vamos a hablar brevemente de los modos derivativos de adquirir la propiedad. Ya dijimos cómo se producen. Está en el numeral 1. Allí hay una interrogante relativa a esa temática. ¿Cómo se producen los modos derivativos de adquirir la propiedad? Pues se producen con la transmisión. Cuando una persona es propietaria y transmite bajo cualquier título el bien sobre el cual ejerce el dominio, ese es un modo derivativo de adquirir la propiedad. La forma más usual y corriente y continua de derivar la propiedad o de utilizar un modo derivativo es la compraventa. Y también puede ser la donación o la permuta. Fíjense que el siguiente tema, que es el número 2, se refiere particularmente a la mecánica de transmitir la propiedad, a la mecánica de transmitir el dominio. Y aquí hay una interrogante: ¿cómo puede ser la transmisión del dominio? Y la transmisión del dominio puede concretarse de estas 4 maneras: a título universal, a título particular, a título oneroso y a título gratuito. Hablemos de las transmisiones a título universal. ¿Cuáles son esas transmisiones? ¿Cuándo ocurren? ¿Cuándo se producen? ¿Cuándo se concretan? Una transmisión del patrimonio a título universal ocurre cuando se transmite la integralidad del patrimonio, cuando se transmite todo el patrimonio. Recordarán ustedes que en su oportunidad establecimos que el patrimonio es un conjunto de bienes, derechos, acciones, cargas y obligaciones que corresponden a una persona y tiene valor pecuniario. La titularidad del patrimonio, es decir, todo, bienes, derechos, acciones, cargas y obligaciones, solo puede transmitirse a través de la sucesión mortis causa. ¿A qué me refiero cuando hablamos de la sucesión mortis causa? Que es una expresión que, si bien es cierto, es de origen latino, se utiliza en nuestro idioma preferentemente en derecho civil y en derecho sucesorio con extrema recurrencia. Las transmisiones a título universal, es decir, cuando se transmite el patrimonio íntegro, solo ocurren con motivo de la muerte de una persona y a través de la sucesión, a través de la herencia, de la transmisión hereditaria. A eso se refiere sucesión mortis causa, la transmisión del patrimonio por causa de muerte. Fíjense que cuando una persona fallece, pueden ocurrir 2 supuestos: que esa persona haya sido diligente, ordenada, y haya determinado en un documento que se llama testamento quiénes van a ser sus sucesores. Esta persona puede decir: mis herederos van a ser mis hijos, y a ellos les corresponde todo mi patrimonio. Esa es una transmisión a título universal por vía del testamento. Pero puede ocurrir que una persona, como nos pasa a muchos, ¿verdad?, que creemos que la muerte es algo lejano, ¿verdad?, o que no va a ocurrir, o que va a ocurrir dentro de demasiado tiempo. Entonces no somos diligentes ni ordenados y no otorgamos nuestro testamento. En ese caso, ¿qué ocurre? Que nuestro patrimonio es transmitido por disposición de la ley. La ley tiene un orden de sucesión a quién se le va a transmitir el patrimonio. Entonces, repito, la primera forma de transmitir el patrimonio, que es un modo derivativo por excelencia, es a través
de la sucesión mortis causa, que es una transmisión a título universal. Es a título universal porque se transmite el universo del patrimonio, todo. Los herederos no solo reciben bienes, derechos y acciones, sino también reciben las cargas y las obligaciones, es decir, reciben las deudas. Y repito, reitero, insisto, la transmisión a título universal solo ocurre por causa de la muerte y por vía de la sucesión mortis causa. Todo lo contrario es la transmisión a título particular. La transmisión a título particular acontece cuando lo que nosotros transmitimos es un solo bien o algunos bienes. No transmitimos todo el patrimonio. Repito, transmitimos solo un bien o algunos bienes. Y en este caso, la transmisión a título particular puede ser en efecto por la vía de la sucesión mortis causa o por un negocio entre vivos. Aquí quiero precisar algo que yo quiero que, deseo precisar algo que quiero que quede claro. La transmisión a título universal por causa de muerte es la herencia. Y la transmisión a título particular por causa de muerte es el legado. Hace, unos meses falleció un connotado deportista y este deportista designó heredera a su esposa. Le transmitió todo su patrimonio, una cuantiosa fortuna, pero le transmitió una casa a su entrenador. Ese es el legado. La transmisión a título universal es la herencia y la transmisión a título particular es el legado. La transmisión a título particular, repito, puede ser por causa de muerte, como en el caso del legado, este ejemplo que yo les traslado de el deportista que le dejó una casa a su entrenador, o bien por negocios entre vivos, como una compraventa o como una donación. Entonces, para precisar una vez más, la transmisión de modos derivativos de adquirir la propiedad a título universal se refiere a la transmisión de todo el patrimonio y solo ocurre por causa de muerte mediante el procedimiento de la sucesión. Y la transmisión a título particular puede ocurrir por causa de muerte o por negocios intervivos. En el caso de la transmisión a título particular por causa de muerte, estamos hablando de legado. Una pregunta del examen podría ser, ¿qué diferencia hay entre herencia y legado? La herencia es la transmisión a título universal y el legado es la transmisión a título particular. Los dos ocurren por la sucesión mortis causa. Licenciado, disculpe, buenas noches, una consulta. Le saluda Sergio Quiñones. Sí, Sergio, ¿cómo ha estado? Mire, en el caso ahorita que mencionamos del legado y de la herencia, sí. Cuando nosotros estamos, o sea, pensemos en un padre que tiene 3 hijos, sí. Él deja en su testamento los bienes, los reparte dentro de cada uno de sus 3 hijos. Estamos hablando entonces de un legado, no de una herencia, porque herencia sería si se lo dejara solo a uno. No. Es mi duda, disculpe. No, te da pena, Sergio. Si la transmisión es de todo el patrimonio para los hijos, cuando el patrimonio se distribuye parcialmente, es una herencia, ¿verdad? Porque les está transmitiendo no solo el activo, sino el pasivo, ¿verdad? Imagínense que ellos les transmite casas y fincas, pero algunas tienen hipotecas. Ellos reciben el bien y reciben también las cargas. Yo puedo designar a mis hijos como mis herederos universales para que me sucedan en todas mis acciones relacionadas con mi patrimonio. Entonces, luego, si yo no designo la parte alícuota que le corresponde a cada uno, entonces estoy constituyendo en legados la distribución de la herencia. Pero como la estoy distribuyendo toda, se siguen las reglas hereditarias. Ahora, si yo digo, a mis hijos los designo herederos, pero a mi amigo o a mi compadre fulano de tal, le dejo una casa, ese es un legado. La transmisión universal, la transmisión de todo, para mis hijos, esa es una herencia. Entonces ellos les harían un favor si les distribuyeran en partes alícuotas
la parte alícuota A es para mi hijo fulano, la parte alícuota B es para mi hijo mengano, y la parte alícuota C es para mi tercer hijo. Son herederos, pero se distribuyó en legados. Ahora el legado por excelencia es la transmisión de un solo bien, o de algunos bienes. Sergio. Gracias, licenciado. Vale. Entonces, luego estamos con la transmisión a título oneroso y a título gratuito. Fíjense que el vocablo oneroso, la palabra oneroso, en rigor, en purismo, se refiere a una relación bilateral, a una relación en la que las partes son acreedores y deudores. Reúnen cada uno de ellos esa condición. Por ejemplo, en la compraventa. Una persona le vende a otra una casa por 100,000 quetzales. El vendedor es deudor de la casa y acreedor del precio. Y el comprador es deudor del precio y acreedor de la casa. Entonces, ambos tienen esa relación en dos vías. Son acreedores y deudores. Así ocurre en la compraventa. Eso quiere decir oneroso. Oneroso es cuando yo doy algo, pero recibo algo a cambio. Concreto una prestación, pero hay una contraprestación. Yo vendo la casa, pero recibo un precio. Eso es una transmisión a título oneroso, o a título sinalagmático, o a título bilateral, como se le llama. Pero utilicemos la palabra oneroso. Dice en el 2.3, ocurre cuando la parte transmitente recibe a cambio una compensación de índole económica que le permite mantener el equilibrio de su patrimonio, como en el caso de la compraventa. Es decir, yo en la compraventa no reduzco mi patrimonio, transmito la casa, pero recibo el equivalente. Es decir, mi patrimonio queda tablas y de repente, hasta si lo vendí muy bien, obtengo un precio que me permite superar lo que yo ya tenía. Usualmente la palabra oneroso se utiliza como gravoso. Por ejemplo, yo digo, yo no compro este libro porque es muy caro, me resulta muy oneroso adquirirlo. Ese es un término mal empleado. Lo oneroso es lo de dos vías. Lo que es caro es gravoso. Y lo contrario del título oneroso es el título gratuito. Cuando yo doy algo, pero no recibo nada a cambio, como en la donación. Cuando yo hago una donación, lo hago con un animus donandi, con un animus de generosidad. Y en tal caso, no recibo nada a cambio, lo doy gratuitamente. Así como en la Teletón, ¿verdad? Que hay donaciones para concretar un objetivo y no se recibe nada a cambio. Entonces, repito rápidamente lo que dije. En los modos derivativos se pueden concretar a título universal cuando transmito todo el patrimonio. Eso solo puede ocurrir por causa de muerte mediante la sucesión mortis causa. Y puedo transmitirlo a título particular cuando transmito un bien o algunos bienes, pero no transmito todo el patrimonio. Y puede ser por negocios entre vivos, como la compraventa, o por la sucesión mortis causa, como en el legado. A título oneroso, cuando recibo una contraprestación, y a título gratuito, cuando no recibo nada. Ahora, para concluir con el ciclo vital del dominio, es decir, el nacimiento, el desarrollo y la muerte del dominio, vamos a hablar de los modos que en efecto producen la extinción del dominio. Hasta este momento hemos hablado de los modos que generan la propiedad, que pueden ser voluntarios y derivativos. Ahora hablemos de la forma de extinguir el dominio, que puede ser también voluntaria o involuntariamente. El primer criterio de clasificación de los modos de extinción del dominio es este que yo les traigo a cuenta. Por la voluntad. Por la voluntad hay modos voluntarios, cuando una persona renuncia a la propiedad o abandona el bien sobre el cual ejerce el dominio. Recordemos que los romanos decían que una facultad de los propietarios era abandonar un bien, ¿verdad?, si él ya no lo quería, o renunciar a la propiedad. Eso es una situación de excepción, ¿verdad?, sobre todo en una época tan peculiar como la nuestra. ¿Quién va a andar renunciando a propiedades o abandonando bienes? Pero puede ser.
La historia nos muestra a personajes muy conspicuos que no estaban vinculados a el sentimiento de pertenencia que nos asiste a todos los humanos, que todos los humanos en mayor o menor grado queremos tener una propiedad o varias propiedades, ¿verdad? Ustedes se recuerdan del Poverello, ¿verdad? Para citar un ejemplo, que era San Francisco de Asís, que supuestamente, históricamente, nació dentro de una familia opulenta y que fue un joven que tenía todas las ventajas económicas y de repente renunció. Ese es un modo voluntario de extinguir el dominio. Ahora, los modos involuntarios son aquellos que ocurren en contra de la voluntad de las personas, ¿verdad? Por ejemplo, hay una persona que muere, pues obviamente deja de ser propietario, ¿verdad? Será otro el propietario en razón del procedimiento de sucesión mortis causa. Entonces, los modos involuntarios son la muerte o el bien que se destruye. Si un bien de mi pertenencia se destruye, ya no tengo sobre qué ejercer la propiedad. En la otra sección ejemplificábamos con aquel suceso que aconteció en un invierno, creo que de 2013 o de 2014, que se produjo un hundimiento en la zona 6 y que varias casas desaparecieron, ¿verdad? Por efecto de un invierno crudo y despiadado. Entonces esas personas dejaron de ser propietarios porque el bien se destruyó. Entonces los modos involuntarios son aquellos en los cuales la propiedad desaparece porque el titular de la misma muere o porque el bien se destruye. Ahora, por los efectos, los modos de extinción del dominio pueden ser absolutos y relativos. Los modos de dominio absolutos son aquellos en los cuales la propiedad desaparece para siempre, como yo lo ejemplificaba hace un momento, con ese suceso telúrico que provocó la desaparición de las casas. Yo creo que no fue un temblor, sino fue un hundimiento por causa de las aguas subterráneas, ¿verdad? Entonces, en ese caso, los inmuebles que se hundieron desaparecieron para todos. La propiedad desapareció por rotunda y absolutamente. Ese es un modo absoluto de extinguir la propiedad, de extinguir el dominio. O bien, el ejemplo que citamos ahí, cuando un bien está proscrito para comerciar. Proscrito quiere decir que está prohibido, que no puede ser materia de comercio, de compra y venta, como por ejemplo los fármacos, las drogas, ¿verdad? Entonces, supuestamente están proscritos, ¿verdad? Aunque alguno me dirá, como me dijeron en la otra sección, pero si se venden, los venden en tal parte, pues probablemente, pero es un delito, ¿verdad? De conformidad con el purismo de la legalidad. Hay drogas que no pueden ser comerciadas porque están proscritas, ¿verdad? Ahora, los modos relativos es cuando un bien deja de pertenecer a una persona y se transmite a otra. Como en el caso de la compraventa, ¿verdad? Yo soy propietario de una casa y la vendo, ¿verdad? Entonces yo ya no soy propietario, pero lo será otra persona. Entonces, repito, por los efectos, la extinción del dominio puede ser absoluta y puede ser relativa. Absoluta cuando desaparece para todos, la propiedad se extingue en su totalidad, no hay nadie que sea propietario. Y el ejemplo claro, la destrucción física. Y los modos relativos son cuando desaparece para una persona, pero existe para otras. El caso de la compraventa, de la permuta o de la donación. Y para concluir el día de hoy vamos a hablar de las facultades del propietario. Ustedes se acordarán que en su momento señalamos que los humanos eran muy meticulosos para establecer cuáles eran las facultades dominicales, ¿verdad? Ellos decían que era el uso, la disposición, el aprovechamiento, la reivindicación e incluso la destrucción.
Según ellos, una de las facultades del propietario era poder destruir los bienes sobre los cuales recaía el mismo. En la actualidad, como lo vamos a ver el jueves, cuando hablemos del sentido social de la propiedad, los propietarios tienen una facultad de disposición general sobre los bienes que les pertenecen, pero no pueden abusar de las mismas, ¿verdad? No pueden destruir los bienes si va a generar un efecto que incida en las vecindades, ¿verdad? Que incida en el cuerpo social. Entonces, ahora, en la actualidad, las facultades de los propietarios se circunscriben a dos, que son muy generales: las facultades de uso y aprovechamiento y la facultad de disposición, que son las que yo explico a continuación. Las facultades de uso y aprovechamiento se refieren a la potestad que tiene el propietario de utilizar un bien de conformidad con su naturaleza para satisfacer sus necesidades. Por ejemplo, si yo soy propietario de un bien, pues lo uso, de un vehículo, lo uso, ¿verdad? Para trasladarme, voy a mi trabajo, voy de paseo con mi familia el fin de semana. Eso es usarlo. Usarlo es utilizarlo. Y aprovecharlo es el empleo del bien para obtener satisfacción de mis necesidades a través de los frutos que genera ese bien. Ya hablamos de los frutos, dijimos que estos pueden ser naturales, ahí dice civiles, ¿verdad? Pero era industriales o jurídicos, ¿verdad? Civiles o jurídicos, faltan los industriales. Los bienes naturales son las producciones espontáneas de un bien. Recuérdense ustedes que hablamos oportunamente de un cultivo de aguacate. Yo soy propietario de aguacatales, entonces obviamente los aguacates que producen los árboles, yo puedo aprovecharlos. Si tengo naranjales, pues soy propietario de los árboles, los frutos que producen los naranjales yo los puedo aprovechar. Y los frutos devinientes de la industria son aquellos que se producen por incidencia de la tecnología. Y los civiles o jurídicos son aquellos que devienen de una relación jurídica como el arrendamiento. Yo soy propietario de una casa y me pagan una renta. La renta es el fruto que produce ese bien. Esas son las facultades de uso y aprovechamiento. Pero también hay una facultad de disposición. La facultad de disposición se divide en dos rubros: la facultad de disposición stricto sensu, que es el género, y la facultad de gravar, que es la especie. ¿En qué consiste la facultad de disposición stricto sensu? La facultad de disposición stricto sensu consiste en la potestad que tiene el propietario de definir, de decidir el destino de un bien. Si yo quiero lo regalo, si yo quiero lo dono, si yo quiero lo ocupo. Esa es la facultad de disponer. Disponer quiere decidir el destino del bien. Entonces el propietario tiene como fundamento de su derecho la facultad de disponer de ese bien, de determinar, como dice el 2.1, si lo enajenan, si lo transmite a título oneroso o a título gratuito, por negocios entre vivos o mortis causa, es decir, si yo lo vendo a través de un contrato de compraventa o celebro una permuta o lo regalo, o en un testamento determino que van a ser mis hijos o mi vecino o mi compadre o mi esposa quienes me van a heredar. Esa es la facultad de disposición stricto sensu, que repito, es decidir el destino de un bien. Ahora la facultad de gravar es una especie del género anterior. El género es disponer. La facultad de gravar es una especie porque es disponer de un bien, pero disponer de una manera peculiar. La facultad de gravar consiste, dice el 2.2, en imponer una limitación a un bien para garantizar el cumplimiento de una obligación, como ocurre con la hipoteca y la prenda. Si yo voy a un banco y solicito un préstamo, solicito una cantidad significada porque
deseo adquirir una casa o porque deseo comprar maquinaria para mi empresa. Entonces el banco me dice, mire, pues está bien, le vamos a conceder el préstamo, pero ¿qué garantía nos da? Bueno, les doy mi casa. Entonces, si yo doy en garantía un bien inmueble, esa es una hipoteca. Entonces, ese bien inmueble ya tendrá una limitación para disponer de él, porque ya tiene un derecho inscrito a favor del acreedor, que es el banco. Si yo no pago la deuda, el banco está facultado para vender esa casa. Y con el peculio que se obtiene de la venta en pública subasta, se cobrará el capital, los intereses y las costas judiciales. Si yo doy en garantía un bien inmueble, es una prenda. Ahora se llama garantía mobiliaria, como lo vamos a estudiar. Entonces, esas son las facultades del dominio. En primer lugar, hay una facultad de uso y aprovechamiento, que es la que ya relacioné. Por la misma puedo utilizar un bien para satisfacer mis necesidades de conformidad con su naturaleza. Y aprovechar quiere decir emplear los frutos que ese bien produce también para satisfacer mis necesidades. Y la facultad de disposición se contrae a dos rubros. El primero de ellos es la facultad de disposición stricto sensu, que consiste en determinar o disponer el destino de un bien en términos de generalidad. El propietario hará con el bien lo que quiera dentro de los márgenes legales. Y la facultad de gravar es imponer una limitación, dar un bien en garantía. Si es un bien inmueble será hipoteca, y si es un bien mueble será una prenda o garantía mobiliaria. Pues mis queridos compañeros y compañeras, estamos dando por concluida la clase de esta noche y los veré el día jueves y los escucharé. Fíjense que yo les quería señalar con alguna parquedad, porque no tengo muchos. Fíjense que tengo 10 textos de los derechos reales en la legislación guatemalteca. Entonces, no puedo entregárselo personalmente. Alguien tendría que ir a mi oficina, las 10 personas que lleguen primero, pues, ¿verdad? Si quieren anotan la dirección de la oficina, si ustedes no se los estoy vendiendo, porque en la otra sección me preguntaban, ¿pero cuál es el precio? No, para mí sería un honor que ustedes lo consultaran. Yo ya les expliqué que mis derechos de autor me los pagan entregándome cierta cantidad de libros, pero ahora no ha podido ser por esta cuestión de la pandemia, ¿verdad? Entonces ni he visto al editor y cómo me ha costado ubicarlo. Pero tengo 20, pero 10 se los ofrecí a la otra sección y 10 a ustedes. Entonces la dirección en donde se puede acudir es la oficina 604 del 6º nivel de la Torre 2 del edificio Galerías Reforma. Oficina 604 del 6º nivel de la Torre 2 del edificio Galerías Reforma. Mañana no podrá ser ni el jueves, sino el viernes y ya la semana entrante. Tendría que ser de 10 a 11:30 más o menos, por favor. Así le aviso a alguna persona para que esté presente, ¿verdad? Así es que les deseo muy buena noche y que descansen.